Pero sin más dilación, pues vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada, porque Carmen Aguayo, de UKUCE, de la Unión de Consumidores de Andalucía, desde su delegación, como decíamos, de Córdoba, ya está con nosotros. Carmen, directora técnica de UKUCE, muchísimas gracias por venir, por visitarnos. Nada, vosotros siempre. Y por contagiarnos siempre de esa alegría que te caracteriza. Muchísimas gracias. La verdad es que siempre estamos disponibles para vosotros, porque es importante que se le dé difusión a todos los derechos y a todos los temas de consumo de los que hablamos. Siempre salvaguardando los derechos, los intereses de los consumidores, de los usuarios, muy cerca de ellos, más allá de ese Día Mundial del que ya hablamos aquí en su momento, pues todo el año, los 12 meses del año, disponibles ahora más que nunca, ¿verdad? Y después de ese traslado de las oficinas a la calle Historiador Díaz del Moral, ese 957 47 68 24 o ese email uka-córdoba@uniondeconsumidores.com, que no dejan de utilizar, ¿verdad? Muchísimos ciudadanos en busca de soluciones y bueno, y también de manera preventiva, porque son muchos los altercados y los conflictos que podemos resolver si nos informamos previamente, ¿no? Exacto. Nosotros le damos más importancia a la labor de prevención, a la labor de informar, a explicar la historia de consumo, porque ya son historias, ya no son reclamaciones, que cada día se dan en la sede, porque pensamos que un consumidor informado y prevenido es un consumidor que al final no va a tener el problema, no va a necesitar pues hacer el trámite de esa reclamación. Entonces, hacemos mucho hincapié en esta labor, por eso decimos que nos llamáis y venimos encantados, porque vemos que se le da esta difusión, que la gente, los consumidores preguntan, nos llaman, nos mandan email, consultan nuestro Facebook, nuestro Twitter, en busca de esas soluciones o de esa prevención que nosotros les facilitamos. Un trabajo que, por tanto, bueno, es verdad que requiere también de esa iniciativa, de esa proactividad del consumidor para esos casos concretos, pero al que muchas veces os adelantáis vosotros. De hecho, bueno, pues el ejemplo lo tenemos aquí muy reciente, con motivo del inicio del pistoletazo de salida a esas ferias en el sur de España. Lanzabais, ¿verdad?, pues esa batería de recomendaciones, de advertencias, para que, bueno, pues días como los que acabamos de vivir, esa semana y media espléndida en el recinto ferial de El Arenal, pues transcurran sin ningún tipo de altercado. Y es que son también muchos, ¿verdad?, los puntos, los factores que inciden, que intervienen para que, bueno, pues nuestra estancia, nuestro paso por el recinto del Real, pues transcurra de manera pues magnífica y nos llevemos un buen recuerdo y no una mala experiencia, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos constancia tanto en época de rebajas como en cotillones, como en todos los festejos, que bueno, que los consumidores vamos con cierta alegría y no nos importa pues gastar más o desembolsamos con mayor facilidad en nuestro dinero, pues sí que lanzamos esas recomendaciones, porque sabemos que pueden ser más vulnerables ante pues posibles estafas o posibles infracciones contra sus derechos. Entonces sí que lanzamos siempre esos consejitos que nos pueden agradar, que pueden hacer que digamos, oye, pues yo aquí he tenido un problema y yo tengo derecho a poner mi hoja de reclamaciones, pues la voy a poner, o a mí ahora mismo están prohibiendo la entrada a un sitio y no sé si en realidad me la pueden prohibir o no. Por eso lanzamos nuestros consejos, nuestras instrucciones, un poquito para que el consumidor se sienta un poquito respaldado y no deje que vayan contra sus derechos, porque en realidad es verdad que muchas veces entendemos también la buena fe de las empresas, pero muchas veces pues tienen profesionales que no están del todo formados, o hay problemas que no saben cómo resolver. Y para eso siempre pues tenemos que tener un consumidor informado que sepa cuáles son sus derechos y que sepa defenderlos. Y al mismo tiempo pues también defendiendo esos derechos en otras áreas, por ejemplo, bueno, pues esa lucha, ¿no?, en el ámbito propiamente institucional. Denunciabais ese bloqueo al que se está viendo abocado el Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía. Un ejemplo más, nos relatáis, y al mismo tiempo una situación, bueno, inaudita, de la situación que viven las políticas de consumo en esta comunidad autónoma, algo que no es novedoso, que sucede desde hace tiempo, pero
pero que está llegando ya, pues como decimos, a un escenario insostenible, ¿no? Exacto, sí, porque hasta ahora se ha estado convocando el Consejo de Consumidores y Usuarios. Sabemos que es un consejo de participación en la que todas las asociaciones de consumidores tenemos voz, planteamos los temas de consumo, intentamos, pues participamos en la normativa que se hace para, bueno, pues para la defensa de los derechos de los consumidores, y desde que salió el año pasado el Real Decreto nuevo de asociaciones, pues vemos que este órgano pues tiene un bloqueo, no se convoca el órgano y bueno, vemos un poco calladas las voces de las asociaciones de consumidores. Decir que este Real Decreto, pues la Unión de Consumidores de Andalucía lo tiene recurrido. Y bueno, lo que nosotros pues levantamos nuestra voz para que se ponga remedio a este bloqueo y se vuelva a convocar el órgano, puesto que es un órgano bastante importante y todas las asociaciones, federaciones y demás podamos acudir y participar en él. Y entre tanto, pues bueno, facilitando también otros cauces, ¿no?, que nos lleven a ese mismo objetivo, que es que los derechos e intereses legítimos de los consumidores y usuarios se vean siempre respetados, preservados. A finales de mayo se producía, Carmen, ese encuentro entre UCAUCE y el Defensor del Pueblo andaluz, una reunión de trabajo en la que, bueno, pues se planteaban cuestiones como esa garantía de los suministros básicos de agua, energía, también de telecomunicaciones, también los financieros, el sistema de defensa de los derechos del consumidor, con el impulso, pues, de ese sistema de mediación y arbitraje como objetivo, y la búsqueda de fórmulas de colaboración entre ambas entidades, ¿no? Necesitamos ser todos aliados, ¿no?, en esta causa. Exacto. Debemos recordar siempre que nosotros somos la voz del consumidor, es decir, nosotros ponemos voz a todos aquellos usuarios y consumidores que plantean sus reclamaciones, que plantean sus consultas, que quieren defender sus derechos, que quieren tener más derechos, y nosotros somos su voz, nosotros no nos podemos ver callados, somos la representación de ellos, con lo cual vamos a acudir a todos los órganos que haga falta para esta defensa. Tú misma lo has dicho, estamos viviendo una situación con el servicio eléctrico, con el sistema eléctrico importante. Tenemos que decir que es uno de los suministros, junto con el agua, más importantes y básicos en todos los hogares, y estamos viendo que hay muchas infracciones en este sector, con lo cual todas estas reuniones pues las queremos tener para plantear esta situación a los órganos que pueden ayudarnos a que se planteen normativas nuevas, que se plantee un nuevo sistema eléctrico, a que se defienda en definitiva esta voz del consumidor o del usuario que en realidad no ve salida a sus dudas, a sus consultas o a sus reclamaciones. Y precisamente, bueno, pues en esta línea, ¿verdad?, camina, se dirige esa campaña impulsada por la plataforma por un nuevo modelo energético a la que os adherís. La etiqueta, ese hashtag, ¿verdad?, almohadilla yo devuelvo, es un grito por el medio ambiente, la soberanía energética y, bueno, a fin de cuentas, por el empleo digno, ¿no? Cuando hablamos de los derechos de consumidores y usuarios, vamos mucho más allá, ¿no?, de esa compra de la que hablamos habitualmente, ¿no? Ajá. Vamos, nosotros lo que pretendemos con esta campaña es hacer un poquito responsable también al consumidor y al usuario, del que también hablamos, y bueno, implicarlo un poco en esta lucha. Todos sabemos que el consumidor y el usuario es el que tiene la voz cantante, es decir, si un artículo no lo compramos, ese artículo desaparece. Sabemos que el consumidor es el que tiene el poder, el que tiene el dinero, es el que decide pagar o no pagar por determinados productos o determinados servicios. Con esta campaña queremos hacerlos responsables un poquito también, para, bueno, alzar nuestra voz, unirnos todos y decir, bueno, pues no estamos de acuerdo con el mercado eléctrico, porque en realidad no estamos de acuerdo, ninguno pensamos que funcione bien este mercado. Vemos que continuamente están subiendo las tarifas eléctricas, somos el cuarto país que más pagamos en la tarifa de luz. Vemos que continuamente hay consumidores a los que van a la puerta de su casa y los cambian de un mercado a otro sin que tengan ni idea. Debemos recordar al usuario del servicio eléctrico que desde el año 2009 hay dos mercados, está el mercado libre y está el mercado regulado, el cual recomendamos encarecidamente, porque el mercado regulado es que es el que regula el gobierno y el que digamos que están más protegidos, el que hemos
visto ya, hemos hecho bastantes estudios en los que determinamos que es el mercado más asequible ahora mismo para el consumidor final. No hablamos nunca de empresas, hablamos siempre del usuario final. Y es en el que vemos menos atropellos, es decir, no se les contratan seguros de luz con los que ellos ni siquiera saben que los están contratando, con lo cual no vamos a hablar de que hagan uso ya de ellos, y por los que le cobran, pues estamos viendo facturas que le están cobrando 12 euros cada 2 meses por un servicio que ni siquiera saben que tienen contratado. Con lo cual, les cobran unas tarifas de luz, pues cada compañía, yo entiendo que es un pacto, en el mercado libre es un pacto entre la compañía y el usuario, pero bueno, los tenemos que informar debidamente. Estamos viendo que nosotros en muchas localidades a las que acudimos a atender a los consumidores y usuarios, vemos que hay personas mayores que tienen concedido un bono social, el bono social eléctrico. Para el que no lo sepa, es una reducción en la factura por determinados ingresos mínimos que tiene o determinadas circunstancias familiares, una reducción bastante importante de un 35% en la factura eléctrica, al cual le viene un comercial, según ellos, porque ellos no entienden, de su misma empresa, ¿vale? Y es que recordemos, hacer muchos matices porque es un tema muy complicado. Recordemos que las mismas empresas están tanto en el mercado libre como en el mercado regulado, que el nombre cambia pero muy poquito, es decir, Endesa, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el mercado libre es Endesa Energía SAU y en el mercado regulado es Endesa Energía Siglo XXI. Es un matiz que hay muchos consumidores que no logran ni ver, o sea, que no saben con quién están contratando en realidad. Y no se lo explican. Al irte al mercado libre, esas personas automáticamente pierden el bono social. Con lo cual se encuentran con una factura un 35% más cara, sin comerlo ni beberlo, al revés. Ellos lo que le estaban vendiendo era una reducción en su factura. Imaginaros el atropello que eso le ocasiona a los usuarios con este problema. Nosotros hemos tramitado bastantes reclamaciones de este tipo, de muchas eléctricas, sobre todo, se ha dado estas circunstancias en los municipios de Córdoba. Van de puerta en puerta vendiendo contratos con los que al usuario no le explican nada, y que al final el usuario no sabe qué hacer. Recordemos al consumidor que solo se puede hacer un cambio al año, es decir, una vez que te vayas del mercado regulado ya no puedes volver hasta que no pase un año, ¿vale? Con lo cual, pues el que pierde el bono social, imaginaros que tiene que estar un año teniendo unas condiciones malas, porque en realidad el bono social se lo dan a personas que tienen una economía deficiente, pues tienen que aguantar un año pagando más de luz, porque un comercial no se la ha respetado, no se la ha vendido. Que funciona, ¿no? Exacto, entonces digamos que esta campaña, nosotros nos hemos adherido a esta campaña pues para alzar nuestra voz, para que todas las eléctricas se enteren de que el usuario no está conforme con el mercado que nos están vendiendo. Los organismos, tanto Industria como la Comisión Nacional de la Energía, como todos los organismos competentes en temas eléctricos, queremos que se enteren de que no estamos de acuerdo, que queremos una nueva regulación, que queremos que este mercado esté controlado y que es un bien de primera necesidad. Digamos que es el suministro básico que deben de tener todos los hogares. En la cual, bueno, pues la parte fija de lo que pagamos se reduzca sustancialmente y la relativa al consumo sea la predominante, porque eso en lo que se traduce es en que verdaderamente, bueno, pues gastamos en lo que consumimos, ¿verdad? Exacto. Es que vemos que hay familias que, pues han tenido cuidado, no han encendido determinadas luces, o han no llegado han incluso hecho a pasar frío y pasar calor. Cosas, y el recibo no les ha bajado, porque la cantidad que tú pagas por consumo es mínima con respecto a los costes fijos y a los impuestos que se están pagando de recibo de la luz. Hablar un poco de lo que se basa esta campaña, porque al final nos vamos a enrollar y no vamos a decir el tema. Bueno, la campaña la presenta Kiko Veneno, una campaña que impulsa la plataforma de la electricidad, y lo que nosotros pretendemos es que en el recibo de junio, ahora cuando nos llegue el pago del recibo de junio, que todos los consumidores que se quieran adherir a esta campaña lo devuelvan, den orden al banco de que se devuelva ese recibo.
¿Qué fin? Pues que tenemos con esta campaña que las eléctricas no perciban el dinero hasta, bueno, que tarde un poquito en percibir, porque tampoco vamos a esperar a que a los consumidores, usuarios nos corten la luz, pero bueno, que tarde un poquito en recibir este dinero y contra más personas devolvamos este recibo, más significativa va a ser la campaña. ¿Qué queremos? Queremos tener constancia de todas las personas que se adhieran a esta campaña y que hagan este ejercicio que les vamos a mandar. Entonces, para nosotros tener esta constancia, queremos que hagan una foto de ese recibo devuelto y la suban o bien a nuestro Twitter, o bien a nuestro Facebook, o bien que nos la manden por correo electrónico, que nosotros la subiremos y demás, para pues ver la acogida que ha tenido esta campaña y bueno, intentar pues hacer un poquito de daño tanto a las eléctricas como a la administración. Buscando unas reglas del juego transparentes, equilibradas, de ahí ese rechazo que se expresa en la campaña hacia esa amenaza de ese peaje de respaldo por parte del Gobierno. Y bueno, que como consumidores y ciudadanos de pleno derecho, Carmen, poder decidir qué energía queremos y después también cuánto queremos, ¿no? Y cuánto consideramos que es justo que paguemos por ella. Es algo que por un lado nos habla de justicia, pero por otro lado también es tremendamente lógico, ¿no? Estamos apelando al sentido común, básicamente, ¿no? La verdad es que no entendemos cómo un suministro tan básico estamos pagándolo a precio de oro. Es que ya no se ha convertido en un bien de primera necesidad, parece un artículo de lujo. Cuando también recurrimos a ese IVA, pues pensamos que los impuestos en el recibo eléctrico deberían de ser inferiores, apelando a este sentido común de que los hogares no pueden pasar sin este suministro. Apelamos también a esa necesidad de respaldo y de proteger a esas familias que se encuentran en una situación social, de exclusión social. Es decir, no podemos tenerlos encima sin este suministro, si es que no se puede vivir sin este suministro últimamente. Con lo cual, queremos que se recojan en esta normativa pues, una serie de medidas que tengan a los usuarios protegidos y respaldados, digamos. Unos usuarios que casi al 100%, en un 98%, según ese informe que realizaba el Instituto Sondea y difundido por UNESA, entienden que bueno, los consumidores piensan que el IVA con que actualmente está grabado el recibo eléctrico tendría que reducirse. Es decir, para todos es una obviedad que se está pagando mucho más de lo que hay que pagar, por no hablar ya de esas personas que no disponen de una renta mínima para hacer frente y de esa problemática, de esa pobreza energética que tenemos hoy en nuestro país, ¿no? Es decir, no se puede, igual que hay que dar solución a esa emergencia habitacional dentro de esa vivienda digna, también debemos contar con lo fundamental, ¿no? Para seguir adelante. Exacto. Nosotros abogamos por eso, estamos defendiendo eso. Pensamos que los consumidores y los usuarios debemos de ser responsables y colaborar con este tipo de medidas o este tipo de campañas que pensamos que pueden hacer mella pues, tanto en los organismos como en las eléctricas y esperamos que esta campaña tenga una acogida, tenga bastante acogida. Recordarles a los usuarios que evidentemente todas las eléctricas, pues una vez que tú devuelves un recibo de la luz, tienen la obligación de preavisarte del corte del suministro, que lo tienen que hacer mediante una carta certificada y bueno, en el momento que nos preavisen de ese corte, pues todos vamos a pagar el recibo de la luz y no vamos a consentir en ningún momento que nos corten el suministro, puesto que también nos costaría volverlo a rehabilitar, además cantidades pues impresionantes. Entonces, cuando nos llegue ese aviso, pues todos pagamos nuestro recibo y demás. Pero sí que pedimos que se haga esta devolución y que seamos consecuentes con lo que pensamos, porque en realidad todos lo pensamos, todos lo sufrimos y todos queremos un remedio.
Y además es que ratifican esa misma posición, bueno, pues la propia Comisión Europea, ¿verdad? El último informe de Eurostat nos recuerda que, bueno, estamos pagando la cuarta electricidad pues más cara de toda la Unión en poder de compra y el segundo precio de gas más elevado. O sea, que no es solo que el consumidor evidentemente mira su bolsillo, sino que si nos comparamos con otros países de la eurozona, pues estamos en una situación, en fin, tristemente muy a la cabeza, ¿no? Hombre, somos los cuartos. No está mal. Hay muchos países pero que lo pagan somos en algo bastante que, menos. en fin, bastante negativo y que repercute Sí. pues de la manera que lo hace, ¿no? En los bolsillos de los españoles y las españolas. Bueno, pues recordamos ese hashtag, ¿verdad? Almohadilla yo devuelvo, y que es el momento, con ese sencillo gesto, de dar ese paso adelante y de arropar esta campaña a la que se adhiere Eucauce. Exacto. Recordarle a los consumidores, ya que hemos explicado todas bueno, pues las infracciones, los derechos de los consumidores con el tema eléctrico, que estamos para cualquier tipo de consulta, que toda persona que le hayan pasado a otro tipo de mercado eléctrico con el que no esté de acuerdo, que pueda acudir a nosotros, que podemos intentar resolver esos contratos, que tienen 15 días para resolver este tipo de contratos, con lo cual en el momento que hagan cualquier tipo de movimiento, que vengan tanto a las asociaciones de consumidores como a los organismos de consumo, para que nosotros veamos si realmente el paso que han dado les favorece o les perjudica, porque estamos a tiempo de volver, de rescindir esos contratos y de volver con nuestra compañía con la que estábamos de acuerdo y demás. Recordarles que nosotros recomendamos el mercado regulado, vemos que hemos estudiado que es el mercado más económico ahora mismo, también depende de las circunstancias de cada familia, y que estamos a su entera disposición para tanto recomendarles como explicarles pues lo que han contratado o lo que quieren contratar. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen, porque de verdad que dan ejemplo cada vez que vienen aquí de esa disposición, de esa disponibilidad y ese interés por dar voz a tantísimos consumidores y usuarios. Carmen, muchísimas gracias A vosotros por siempre. haber venido y bueno, que nos veamos muy pronto. Eso.